en el fútbol colombiano. Pero entonces, frente a lo que nos dice el oyente, es que prefieren pagar impuestos en otras partes del mundo en vez de pagarlos aquí en Colombia. ¿Eso es así realmente? ¿O lo que pasa es que terminamos siendo nosotros aquí en nuestro país poco competitivos fiscalmente para estas grandes fortunas? He querido llamar a Daniel Duque, que es socio del equipo de impuestos de Brigar y Urrutia, que es una de las mejores firmas de abogados a nivel nacional y que además es experto en estos temas tributarios. Precisamente a este tipo de abogados es que llaman a preguntarles, los que tienen estos grandes capitales, ¿qué hago? ¿Tributo aquí o me voy para afuera y tributo en otro lado? Así que, doctor Duque, le agradezco enormemente que haya aceptado esta invitación aquí a Blue Radio para que nos ayude a hacer un poco de pedagogía sobre cómo funciona este tema de la tributación en Colombia y a nivel internacional. Gracias por atendernos y bienvenido. Hola Camila, muchas gracias a ti por la invitación y un saludo a los integrantes de la mesa de trabajo y a todos los oyentes que nos acompañan. Entonces empiezo por preguntarle lo que dice el oyente, que dijo, y que mucha gente piensa eso, entonces yo sí creo que vale la pena aclarar si eso es así o no. Es que prefieren irse a tributar afuera, que prefieren pagar impuestos en otros países que pagar impuestos en Colombia, porque al final, pues los impuestos los van a tener que pagar en algún lado, en donde vayan a ser residentes fiscales. ¿Eso es así o no? O lo que pasa es que resulta que tal vez estar aquí en Colombia puede ser más costoso para quienes tienen esas grandes fortunas. Camila, esa pregunta y la respuesta, la verdad, es bien relativa porque depende de diferentes factores. En efecto, hay jurisdicciones que no cobran impuestos y eso existe en el mundo. Y alguien está dispuesto a vivir en cualquier parte del mundo con tal de no pagar impuestos y seguramente uno identifica una jurisdicción donde se pueda vivir sin pagar un peso. Hay otras jurisdicciones donde se paga muchísimo y hay otras donde se paga en algún punto intermedio. Y eso es lo que se conoce de alguna manera como la competencia tributaria internacional, donde las personas que además tienen movilidad pueden decidir dónde quieren pagar sus impuestos y normalmente se vincula también a dónde quieren vivir, porque uno puede decir, mira, allá en esa isla te puedes ir y no pagas ningún impuesto, pero la respuesta puede ser, sí, pero yo allá no estoy dispuesto a vivir. Entonces, a la respuesta del oyente puntual, hay escenarios donde sí ocurre eso, pero no siempre es tan fácil como lo mencionan, y hay diferentes variables que hay que considerar. Metámonos, abogado Duque, en el caso de Falcao. Falcao es una persona que se fue muy niño de Colombia, se convirtió en alguien pues muy rico, en Mónaco, en Madrid, vivió también en Manchester y supongo que acumuló patrimonio a lo largo de su vida en esos países. Llega a Colombia y ahí la DIAN, ¿cómo cuenta eso? ¿Cómo contaría todo ese patrimonio o esa riqueza que acumuló en diferentes partes del mundo para calcularle ese impuesto al patrimonio? ¿Cómo funcionaría en el caso de Falcao? Pues muy buena pregunta y si me lo permiten voy a devolverme un segundo para explicarles de manera muy didáctica qué es el impuesto al patrimonio para que entendamos cuál es el problema y quizás cuál es la solución en algunos de los casos o cuál fue la decisión de Falcao. Entonces, lo primero que uno tiene que entender y lo vi recientemente es qué significa impuesto, ¿sí? Y la definición técnica, como muchas cosas hoy en día, está en un meme. En un meme que dice que si uno le quiere enseñar a sus hijos qué son los impuestos, debería invitarlos a comer helado y comerse un bocado antes de entregarle el helado. Entonces, eso, que es nuevamente un meme, uno lo puede aterrizar al caso particular del impuesto al patrimonio y se pregunta, ¿qué es helado? ¿Sí? Incluye el helado, la galleta, las gomitas. ¿Y cuál es la magnitud del bocado? O sea, mi papá, ¿qué tanto helado me va a quitar? Y entonces, cuando uno hace esas preguntas y va a la ley, llega a la siguiente definición, que es compleja, pero aquí les vamos a explicar qué es lo que significa. Y es que el impuesto al patrimonio grava a las personas que al 1 de enero de cada año tengan un patrimonio líquido mayor a 72.000 VTs. ¿Qué significa eso? Digamos que en palabras sencillas. Primero, personas, y este punto es muy importante para responderle su pregunta, que sean personas naturales, personas de carne y hueso, residentes fiscales en Colombia. Normalmente significa que viven en Colombia. Hay algunas personas, digamos, que tienen pasaporte y pueden tener algún vínculo con Colombia que también las atraemos a la residencia, pero eso pues hay que mirarlo caso a caso. Sucesiones ilíquidas, personas que se han muerto y aún en ese caso, esa sucesión que no se, digamos, no se ha repartido todavía, también paga impuestos. De ello, digamos, la frase de que pues lo cierto en la vida es la muerte y los impuestos, y personas naturales no residentes que tengan patrimonio
en Colombia. Entonces, ahí los que no son residentes solo pagan el impuesto al patrimonio por los activos que tienen en Colombia. Algunas sociedades extranjeras también lo pagan. ¿Qué es otro elemento? A 1 de enero, entonces es permanente, usted bien lo decía. Ahora, lleva 20 años el impuesto al patrimonio y antes era temporal, pero pues igual existía, ahora sí es definitivamente permanente, y que tengan, digamos, ese patrimonio líquido, que no es otra cosa diferente a activos menos pasivos, o sea, el neto, que sea mayor a 3.500 millones de pesos. Ese es el helado. Y ahora el bocado. O sea, el que se compra el que tiene un helado, el que tiene 3.500 millones de pesos para comprarse un helado de ese valor, ese tiene que pagar impuesto al patrimonio. Exacto. Perfecto. Ese es el. Pero si tiene, pero nadie, doctor Duque, pero si parte de ese lado, por ejemplo, un castillo en Mónaco, ahí le computa dentro para pagar en Colombia. Claro. Ahí vamos, depende, ¿sí? Depende. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando uno es residente fiscal, entonces, imagínense el caso quizás de ustedes, mío, que aquí vivimos, tenemos pasaporte colombiano, nuestras relaciones de activos están muy atados a Colombia, ahí me graban el patrimonio a nivel mundial. Yo puedo tener el castillo en Mónaco o en la China y no tener ni un peso en Colombia, y aún en ese escenario pago impuesto al patrimonio en Colombia. Ahora, los no residentes tienen un menor vínculo con Colombia, y en ese caso solo pagan impuesto al patrimonio por los activos que tengan en Colombia. Y por ello el comentario que usted bien mencionaba. El problema de Falcao es que si pasaba más de cierto tiempo, se vuelve residente fiscal en Colombia y sus activos, el castillo en Mónaco, terminan pagando impuesto al patrimonio en Colombia. Si pasa menos de los 183 días como no residente, solo pagaría si tiene un castillo en Colombia. Pero entonces, venga, le digo, y volvamos a la pregunta del oyente, es que prefieren pagar impuestos en otro lado. ¿Ese impuesto al patrimonio solo se cobra en nuestro país? ¿Es exclusivo de Colombia? ¿O qué otros países famosos, para no irnos a unos ejemplos que ponen que son lejísimos, qué otros países cobran ese impuesto? Pues mira, Camila, buena pregunta. Si lo vamos aquí cerquita a la región, encontramos que, por ejemplo, México no lo cobra. Okay. Perú no lo cobra. Ecuador y Brasil tampoco lo cobran. Uruguay sí lo cobra y quizás está de salida porque la tarifa es bien bajita, el 0.1%. Argentina tradicionalmente lo ha cobrado con unas tarifas incluso más altas que las colombianas, del 2.25%, pero el nuevo gobierno lo está, digamos que, apaciguando un poco, sí, y la tarifa... Exacto, se bajó sustancialmente, este año es del 1 y va a quedar, digamos, hasta del 0.25%. Pero mire, doctor Duque, perdóneme y lo interrumpo un segundo, es que la doble tributación está prohibida, o sea, una persona no puede tributar por bienes que tiene en el extranjero, producto de su trabajo, porque el señor Falcao, cada uno de sus apartamentos que tiene en Buenos Aires, en Mónaco, en Madrid, donde los tenga, es producto de su trabajo, como lo de Shakira, igual. Eso, ellos pagan allá en esos países unos impuestos prediales y demás. ¿Cómo se le va a cobrar también en Colombia por otra vez otros impuestos por esos bienes que adquirieron y que están tributando en el extranjero? Esa doble tributación, pensaría yo, no está permitida. Y lo otro, doctor Duque, usted que es el experto en la materia, este caso se pone, digamos, los barranquilleros queremos que Shakira viva en Barranquilla, por supuesto. No, pero Shakira no va a vivir en Barranquilla porque le clavan su impuesto al patrimonio. Pero por eso, Oscar, permítame, porque el doctor Duque no terminó de responder. Dijo los países de América Latina que no cobran el impuesto al patrimonio y los que sí. Pero ya que usted pone el ejemplo de Shakira, preguntemos Estados Unidos y preguntemos España, en donde ella vivió. ¿En esos países cobran impuesto al patrimonio o no? ¿En dónde lo están cobrando? En Estados Unidos no se cobra. Camila, en España sí se cobra. Y en España incluso tienen técnicamente dos impuestos al patrimonio. Un impuesto al patrimonio de las comunidades autónomas. En el caso de Madrid en particular estaba bonificado, significa que no aplicaba, pero desde el 2022 se crea el impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas. Y ese impuesto es un impuesto nacional. Y en ese impuesto sí se paga a partir de 3.5 millones de euros. Ese tiene unas excepciones y quizás ese es uno de los puntos que uno pudiera, digamos, dar una oportunidad para Colombia. ¿Cuál es la excepción grande? Y esto viene con una ley que se creó hace ya varios años que se llama la ley Beckham. Quizás pues la han oído y es precisamente una ley de atracción de talento,
¿Qué es lo que pero doctor Duque, perdóneme, sí, doctor, lo interrumpo, perdóneme, pero la doble tributación, que fuera mi pregunta a la que yo me refería anteriormente, está prohibida. No está tributando doblemente estas personas por esos bienes que tienen en el exterior y ahora en Colombia tener que pagar un patrimonio un impuesto por el patrimonio. Pero realmente la doble tributación no está prohibida en los términos como los planteas. Cada país es soberano y tiene derecho a gravar, digamos, los activos que están en su país y a sus ciudadanos y residentes de la manera que considere. Entonces realmente no es que eso esté prohibido y no hay una ley mundial que diga que eso no se puede hacer. La doble tributación puede ocurrir, no es deseable, que es otra cosa, pero no está prohibida en esos términos. Habrá unos casos donde de pronto hay tratados de doble imposición y demás que aminoran ese efecto, pero esa afirmación, digamos, no es correcta, Oscar. Señor Duque, hay algo que yo no sé si ustedes han observado y le quiero preguntar eso con su experiencia, y es: hay personas que deciden dónde tener su base tributaria bajo la premisa de yo pago tributos donde los veo invertidos, es decir, yo prefiero tributar en el país donde yo sé que se invierten mis impuestos. Está bien, o sea, digamos, y mira el tema. A veces la decisión no es tanto de la persona en sí misma. Yo no es que uno decida yo quiero pagar impuestos en X o en Y jurisdicción porque me parece chévere. Uno paga impuestos donde tiene ciertas relaciones, donde vive usualmente o donde tiene inversiones. Hay países que cuando uno invierte le cobran impuestos en la utilidad, en la inversión, en el tipo de activo, y eso varía de jurisdicción en jurisdicción. La verdad, el tema tributario internacional es una mezcla de diferentes factores, y lo que sí ocurre, y eso es cierto, es que los inversionistas y las personas talentosos, deportistas, emprendedores, ponen todos esos criterios en la balanza para tomar la decisión. Van a saber que hay cosas que les cuesta económicamente como los impuestos y habrán otras razones extrafiscales de dónde quieren invertir y de dónde quieren vivir. Señor Duque, yo sí le quiero preguntar por la eficiencia de este impuesto al patrimonio, porque en Colombia no está exento de polémica y tampoco en España, ahora que lo estaban mencionando. Y de hecho, en 2022 en España el recaudo fue de menos de 230.000 personas que pagaron impuesto al patrimonio con apenas 1.200 millones de euros. Entonces me pregunto si es eficiente para un Estado imponer este impuesto al patrimonio, o es que en Colombia también, como en España, se buscan algunas vías para buscar exenciones a ese patrimonio. Pues mira, los datos exactos del caso colombiano, digamos, no los tengo a la mano, pero sí es cierto que hay un estudio reciente del 2023 del Banco Interamericano de Desarrollo que muestra una tendencia a las jurisdicciones de crear o ampliar los impuestos al patrimonio precisamente por necesidades fiscales y de recaudo. El concepto de eficiencia es un poco más complejo porque eso le corresponde al Congreso y tiene que evaluar cuáles son las ventajas y las necesidades de recaudo versus los incentivos que le da a las personas y a los inversionistas. Porque ciertamente este tipo de impuestos pues pueden en algunos casos desincentivar inversiones o, como lo decimos de manera coloquial, ahuyentar a personas para que vengan a vivir a Colombia. Pero entonces, yo sé que esto depende de cada caso y no todos somos iguales. Una cosa es si usted tiene mucho dinero, si no tiene tanto dinero, pero en el caso de Falcao, seguramente él hizo esta consulta a alguien como usted, a decir, ¿qué hago? ¿Me puedo quedar en Colombia o me voy a tributar a otro lado? La recomendación, si hubiese sido Falcao su cliente, doctor Duque, me imagino que habría dicho, no se quede aquí porque le sale muy caro, váyase a tributar ¿a dónde? ¿A dónde se va a ir a tributar Falcao en este caso? Pero mira Camila, que es que uno como asesor, y vuelvo al ejemplo del helado, uno no es tanto el papá que quita el helado ni el niño que se lo va a comer, sino la persona que sirve el helado. Okay. Si quieren helado de chocolate, de vainilla, con chispitas, eso es decisión usualmente del cliente. Nosotros como asesores rara vez le decimos al cliente, mira, tú te vas mañana a Panamá y no pagas nada, y entonces la persona dice, muchísimas gracias, eso era lo que esperaba. Porque nuevamente hay razones extrafiscales que usualmente mueven la aguja más que incluso los mismos impuestos. Yo te puedo mandar a ti a la China, pero si no te gusta la forma en la que hablan, si no entiendes lo que dicen, si no compartes la cultura, vas a durar exactamente un día y al otro día te devuelves y de pronto el efecto de irse y volver sale aún más costoso.
Entonces realmente no es una regla específica de aquí hay una receta para irse a una jurisdicción y dejar de pagar impuestos. Esto es un trabajo conjunto y complejo, usualmente de asesor-cliente, eso sí, evaluando los diferentes impuestos y las diferentes jurisdicciones. Pues, abogado Daniel Duque, experto tributario de Brigario Urrutia, mil gracias por la clase y por explicarnos esto, que muchos de los que no son hinchas de Millos estaban felices con que Falcao se fuera, pero sí creo que había un trasfondo importante tributario para entender las razones por las cuales se iba y si, pues, somos competitivos o no tributariamente para estas grandes fortunas de grandes talentos, inversionistas y demás, comparado con otros países. Quiere decir que en América Latina no somos competitivos porque solo lo cobra Uruguay y Argentina lo está quitando. De resto, y uno irse a cualquier país vecino, si usted le dice a un rico, oiga, váyase a Panamá, no le parece tan difícil, tiene un vuelo de 1 hora. Entonces vive allá y viene aquí 3 días a la semana o una vez cada 15 días y le va perfecto, ¿no? O irse a México tampoco es tan difícil. Entonces, y ahí es donde uno dice, a los ricos les sirve porque es el impuesto al patrimonio y seguramente no reciben sueldo como usted y yo, Sebastián, que nos quitan por derecha la retención en la fuente. Doctor Duque, mil gracias por estar con nosotros. Un saludo especial. Muchas gracias a ustedes, un placer.